Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bueno, muy buenos días a todos los invitados que están conectados. Buenos días a quienes nos acompañan, al profesor Amalio Blanco, a la profesora Olga Hoyos y a la profesora María Amariz. Buenos días en Colombia, buenas tardes en España. Buenas tardes. Quiero inicialmente presentar al profesor Amalio Blanco, quien es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor honorario de nuestra universidad y miembro de la Academia de Psicología de España. No me quiero detener en los pergaminos que Amalio tiene conociendo su sencillez de sus estudios en San Galén, en Suiza, en Los Ángeles, California, en Colonia, sino nos gustaría mejor presentar al maestro, al amigo, al que nos viene acompañando con su presencia permanente en Barranquilla desde hace más de 18 años. Al amigo que siempre está dispuesto a recibir con mucha hospitalidad estudiantes de maestría, de doctorado e inclusive de grado o pregrado de nuestra universidad. Al amigo que siempre encuentra en cada viaje a Colombia en su acostumbrada y obligada visita al pueblo de Aracataca, en la cual siempre descubre eventos y situaciones interesantes de ese realismo mágico que ha inmortalizado nuestro Nobel de Literatura. Al amigo que participa activamente en nuestras investigaciones y publicaciones, al amigo que nos invita a escribir capítulos, artículos, para acompañarlos en sus excelentes publicaciones, libros, manuales, ensayos y demás. De manera que, Amalio, es ratificar nuestro agradecimiento sincero por haber sido parte de nuestro crecimiento en el contexto de la psicología, como investigadores, como profesionales y como académicos. Bueno, ya colocándonos en el contexto del conversatorio sobre el tema que hemos coordinado contigo, tenemos que decir y queremos repasar el argumento que recorre tus disertaciones, que podría, digamos, quedar recogido en una sencilla premisa. La intervención es un ejercicio de compromiso y responsabilidad social, reconociendo a su vez que uno de los factores de riesgo más importantes en salud mental es la pertenencia a ciertos grupos sociales. Sabemos que tu consigna es potente: sin igualdad no hay salud mental. Y en este mismo contexto nos interesa lo que sostienes acerca de la importancia que adquieren los escenarios microsociales y los modelos de relación que en ellos imperan o imperen, desde la familia hasta la cultura organizacional, pasando por la atmósfera del grupo de pares y también el clima escolar. Y frente, digamos, a esta realidad es importante conocer las consideraciones que apuntan al complicado encaje del conocimiento psicosocial con los fenómenos macrosociales, no tanto desde el punto de vista teórico, sino desde su dimensión más aplicada. Es también en tu recorrido, en tus escritos, reconocer la necesaria llamada al realismo para aceptar las posibilidades que tenemos como psicólogos, pero también los límites de nuestras intervenciones psicosociales. Es decir, tú sostienes que no podemos esperar justicia infinita o libertad perfecta, como lo expresa Rafael del Águila a partir de sus reflexiones sobre el peligro de los ideales. Esa llamada que haces al realismo también es especialmente reveladora en el discurso de Martín Baró, de quien has profundizado en sus exposiciones, escritos y en su historia intelectual, ya que su marco de referencia teórico estuvo siempre muy ligado a la estructura social. Como siempre afirmas, efectivamente, la psicología latinoamericana tiene que ponerse en marcha, pero ha de hacerlo sin ingenuidades y falsos redentorismos, ya que no somos nosotros los llamados a resolver los grandes problemas de nuestros pueblos, advirtiendo que esto que acabo de decir no impide que podamos
y debamos contribuir a su solución. Como lo expresa en ese último escrito que nos enviaste desde la intervención psicosocial, no pretendemos cambiar el mundo, pero estamos convencidos que podemos cambiar el mundo de algunas personas. Y en este escenario no podemos estar actualmente más cerca de lo que Miller en el 69 expresaba, que la psicología debe ser considerada como un instrumento al servicio del bienestar humano. Y en ese mismo escenario reconocer el principio de la salud mental como estado de bienestar. El contexto es entonces, ¿qué necesitamos como psicólogos para poder cambiar el mundo de esas personas, de algunas personas, aceptando que es uno de los importantes retos y desafíos que tenemos como profesionales de la psicología? Y cómo mantenernos como verdaderos catalizadores sociales en esos eventos de intervención psicosocial. De manera que, Amalio, te damos la palabra para que iniciemos el conversatorio y adelante. Camilo, muchísimas gracias por esa cariñosa presentación que has hecho, que me enorgullece, no tanto personalmente, sino como amigo tuyo, como amigo de la Norte y como amigo de las personas que están participando de manera más intensa en este conversatorio, María Marís, Olga Hoyos y todos vosotros en último término. Para mí el agradecimiento realmente es mío, primero por el cariño que habéis mostrado desde el punto de vista personal y en segundo lugar por contar siempre conmigo en algunas de estas actividades o en muchas de las actividades que lleváis a cabo en el Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Por tanto, el agradecido soy yo, en último término. Estoy muy agradecido y muy satisfecho de teneros como compañeros, como colegas y desde luego como amigos. Has tratado varios temas que me parecen especialmente relevantes en el marco de la intervención, el compromiso y la responsabilidad social. Tiene fundamentalmente que ver con la idea de la necesidad de defender y de tomar postura respecto a determinados valores y respecto a determinadas maneras de interacción interpersonal e intergrupal. Tiene que ver fundamentalmente con esa idea del compromiso social de la ciencia social, la inevitable, la imposibilidad de libertad de valores dentro de la ciencia social, la pertenencia categorial como factor de riesgo es algo que desde la psicología en general y particularmente de la psicología social realmente es un hilo conductor importante que tiene que ver quizá de manera muy particular con todas esas, valores, con todas esas ideas, creencias que tenemos respecto a las personas, en tanto que pertenecientes a grupos, a categorías sociales, y que está estrechamente relacionada con uno de los grandes fenómenos sociológicos o sociales que han impregnado prácticamente la historia de la humanidad, y es el etnocentrismo, la creencia compartida a lo largo de la historia por miles y millones de personas de que hay unas personas, de que hay unas culturas, de que hay unas razas, de que hay unos grupos que son superiores a otros. La creencia en la superioridad de unas personas sobre otras en función de su pertenencia categorial, de su nacionalidad, de su raza, de su cultura, y no digamos, lógicamente, del sexo, género, etcétera, etcétera. Yo creo que desde la psicología clínica se ha prestado muy poca atención a esta idea, la de que el factor de riesgo más importante para la salud mental es la pertenencia categorial, ser mujer negra y pobre. Ser mujer negra y pobre en América Latina o en Estados Unidos siempre ha sido y sigue siendo uno de los lastres más importantes en la historia genera experiencias emocionales extraordinariamente negativas desde ese punto de vista.
Por tanto, desde ahí el rechazo, la discriminación, el sexismo, la homofobia, todos estos, digamos, problemas sociales crean circunstancias que devienen en experiencias emocionales muy negativas, porque en último término, si yo tuviera que arriesgar una opinión respecto a la intervención psicosocial, diría sencillamente que, en último término, la intervención psicosocial se dirige prioritaria y fundamentalmente a intentar modificar los modelos de relación interpersonal y los modelos de relación intergrupal que acostumbramos a desarrollar o a implementar o a activar en nuestra vida cotidiana, y que crean circunstancias que conducen a determinadas personas, que llevan a determinadas personas a experiencias emocionales extraordinariamente negativas. Y es ahí donde lo microsocial juega el papel más importante. Es ahí donde los grupos pequeños, desde el punto de vista psicológico, son especialmente relevantes por razones de todos y de todas conocidas, evidentemente, porque son los grupos donde estamos, donde nos hemos construido como personas. Son los grupos que defienden, o que, perdón, más que defienden, que satisfacen necesidades psicológicas absolutamente imprescindibles para el buen funcionamiento y el equilibrio psicológico, empezando por el apego y terminando por la identidad, pero pasando por el sentimiento de pertenencia. Son los grupos que, por tanto, tienen una enorme capacidad de influencia sobre la persona y son finalmente un contexto social, un escenario social respecto al que la psicología ha desarrollado modelos teóricos, ha desarrollado instrumentos metodológicos, ha desarrollado, digamos, estrategias de intervención que nos permiten, ¿verdad?, intentar abrir caminos para ese fin, ese objetivo último de la intervención, la psicología, que es el bienestar, que es la calidad de vida, que es la paz, que es la convivencia, en fin, pongámosle el nombre que queramos. Y finalmente, en torno a lo que Camilo ha comentado, claro es que desde la intervención efectivamente tenemos ese tipo de límites. Tenemos unos límites que quizás están estrechamente relacionados con la capacidad que la psicología tiene para dar respuesta a determinados problemas. Y la psicología tiene una enorme capacidad para dar respuesta a problemas psicológicos individuales, tiene una enorme capacidad, y la ha demostrado y la ha mostrado reiteradamente desde hace 200 años, tiene una enorme capacidad para dar respuesta a problemas interpersonales, para dar respuesta a problemas grupales, para dar respuesta, por ejemplo, al conflicto intergrupal, pero no tiene capacidad para dar respuesta a los grandes problemas sociales que azotan al mundo. En fin, la injusticia social, la desigualdad, la pobreza, la violencia generalizada. Pero eso no debe impedirnos de ninguna de las maneras, digamos, por una parte, seguir teniendo un compromiso respecto a la importancia que tiene la estructura macro o microsocial respecto al funcionamiento psicológico, denunciar aquellas condiciones sociales, macrosociales, como por ejemplo la estructuración social, la distribución de la riqueza, la pobreza, en último término, que condenan a determinadas personas, a cientos de millones de personas en el mundo, a una vida indigna, que las condenan a la exclusión, que las condenan a la discriminación y que las condenan, por tanto, a una salud mental empobrecida. Eso sí podemos y debemos hacerlo, denunciar ese tipo de condiciones y ser realistas en nuestra capacidad para poder cambiar y dirigir nuestras fuerzas hacia aquello que efectivamente somos capaces de hacerlo, porque hemos sido formados y tenemos herramientas, tenemos instrumentos para poder diseñar líneas de intervención en esos escenarios personales y en esos escenarios microsociales que resulta que son efectivamente esos escenarios donde suceden quizá las cosas más importantes que suceden a las personas en su vida cotidiana. Todas estas reflexiones al hilo de lo que Camilo comentaba darían objeto, lógicamente, no solo para una pequeña charla, sino que darían objeto para todo un curso y tal, ¿no? Intentando profundizar en algunas de ellas, yo quería compartir con ustedes una pequeña
reflexión, una reflexión que proviene de un historiador de la psicología. Y me interesa mucho no centrarnos exclusivamente en la psicología social, sino elevar la mirada hacia la naturaleza de la psicología y de la mano del doctor Eliodoro Carpintero, que es un eminente y un prestigioso historiador de la psicología, presidente además de la Academia de Psicología de España, a la que yo me honro en pertenecer, tiene muy clara la idea de que la psicología ha nacido para dar respuestas de orden práctico. El conocimiento psicológico tiene un valor práctico que es capaz, que debe ser capaz de dar respuestas a problemas de tipo personal, a problemas de tipo grupal, y también puede abrirnos el camino para diseñar intervenciones tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo o grupal, el valor práctico del conocimiento. Fíjense, en su origen, decía Kurt Lewin en Epistemología Comparada, que todas las ciencias han nacido para dar respuestas a problemas prácticos. Todas las ciencias. La física, la economía, la química, las matemáticas, la filosofía, todas tuvieron en su origen la necesidad de dar respuesta a problemas prácticos. Desde luego, la psicología resulta absolutamente imprescindible. Y desde ese punto de vista es desde el que tiene sentido hablar de una psicología educativa, Olga, tiene sentido hablar de una psicología comunitaria, tiene sentido hablar de una psicología clínica, tiene sentido hablar de una psicología de las organizaciones, en ese sentido, porque es la traslación, la traducción, ¿verdad?, al orden práctico, aplicado, interventivo, llámenlo como quieran, de nuestros conocimientos prácticos, de nuestros conocimientos teóricos. Y si a la psicología le amputamos, le quitamos la clínica, la educativa, la organizacional, la psicología del trabajo, la psicología forense, la psicología comunitaria, nos queda una psicología suspendida en el vacío social, y desde luego no es ese el objetivo, ni ha sido ese el origen de la psicología. Y en último término, recuerden ustedes, que yo quiero recordar, quiero recordar que en la formación que tienen en el Departamento de Psicología, en el programa de Psicología de la Universidad del Norte, hay asignaturas y materias de aplicaciones de la psicología social, aplicaciones de la psicología educativa, aplicaciones de psicología de la salud y prácticas de psicología organizacional, psicología clínica, psicología educativa y tal. Es decir, el programa de Psicología de la Norte tiene claramente definido y tiene muy claramente explicitado el valor práctico del conocimiento psicológico. Y esa es, de alguna manera, el marco de referencia en torno al cual adquiere sentido la intervención propiamente dicha. Por tanto, la vocación aplicada y práctica de la psicología, la necesidad de dar respuesta a inquietudes, a problemas, tanto personales como interpersonales, grupales, problemas sociales, forma parte del ADN de la psicología, forma parte de su razón de ser. Y si esa vertiente la olvidamos en la formación, estaremos haciendo un flaquísimo favor a la psicología. Y esto es lo que ustedes, a los estudiantes que nos pudieran estar escuchando, le van a demandar pasado mañana cuando salgan a su ejercicio profesional. Poner a prueba sus conocimientos psicológicos, poner a prueba sus conocimientos psicológicos en la escuela, en una empresa, en la psicología en el ámbito clínico, en dar respuesta a problemas y a cuestiones y a inquietudes en algunos de los ámbitos que hemos comentado. Y Camilo recordaba, sí, es verdad, y cabe recordar que en ese sentido, cabe recordar a ese respecto que en los años, sí, el año 69, también lo recordaba Camilo, George Miller, lo hemos recordado muchas veces también, ¿no?, en su discurso como presidente de la American Psychological Association, lanza una llamada de atención. Lanza una intensa llamada de atención para decir que, para recordar que la psicología debe mirar al exterior, debe salir a la calle, debe abrir los ojos, debe abrir las ventanas de los laboratorios de aprendizaje animal
que está muy bien, evidentemente, ¿no? No debe recluirse en el laboratorio y estudiar cómo se comportan las ratas en el laberinto de Skinner. Debe abrir la puerta y dar respuesta a intensos y graves problemas sociales que afectan de una manera directa a las personas y afectan de una manera directa a las sociedades. Y hay tres ideas que a mí me parecen importantes en esta transparencia, ¿no? Que nos pueden conducir por derroteros muy largos. Pero en todo caso, muy rápidamente, en primer lugar, que los problemas sociales más importantes que tenemos en el mundo, como es las muchas modalidades de violencia, la discriminación, el rechazo, el bullying, en fin, y un largo etcétera, son problemas que hemos creado nosotros mismos. Son problemas que hemos causado nosotros mismos. Es decir, el orden social es un orden construido. Dentro de ese orden social, efectivamente, nacen muchos de los problemas que tienen y que requieren una respuesta de tipo psicológico. Y que eso requiere un cambio en nuestras maneras de comportarnos y requiere un cambio en las estructuras sociales. Un cambio en las estructuras micro o macrosociales. Recuerden simplemente un ejemplo muy sencillo. El estilo de liderazgo desde hace 100 años ha venido siendo puesto de manifiesto, se ha detectado, ¿verdad?, como una de las características más importantes del funcionamiento de cualquier tipo de grupo, bien de una escuela, bien de una organización, bien de una empresa, porque afecta de manera directa al clima social. Y fíjense, una idea muy interesante de Miller. Él habla de nuevos y mejores escenarios sociales. Y cuando hablamos de mejores escenarios sociales es porque entendemos que hay escenarios sociales que son peores. Cuando habla de mejores maneras de comportarnos, de mejores actitudes, podríamos decir, de mejores acciones, es porque entendemos que hay acciones que son malas. Y por tanto ahí está implicada de una manera absolutamente incontestable, ¿verdad?, el valor de la psicología. Ahí está contemplado el compromiso social de la psicología. Ahí está contemplado, de alguna manera, el origen moral de la ciencia, de la psicología como ciencia y la ética de la psicología, que diría en Ignacio Martín Baró. Nosotros, desde el punto de vista de la psicología social, tenemos muy claro que la normalidad y la patología no solamente son características que se predican, que se atribuyen a personas, son rasgos y características que se pueden atribuir a grupos e incluso a sociedades. La normalidad y la patología es un rasgo muy propio del punto de vista psicológico, pero que se pueden aplicar evidentemente no solo a las personas, sino a la naturaleza de la estructura de determinado tipo de grupos. Llámese una familia, llámese una escuela, o llámese un grupo terrorista, o llámese un grupo una backroom o una pandilla violenta. Esos son, evidentemente, grupos que llevan dentro de sí la semilla de la patología, la semilla de malas, digamos, comportamientos sociales y malos. Lo bueno y lo malo. También la psicología es capaz de distinguir esas digamos, características y tal, ¿no? Desde ese punto de vista, lo que a nosotros nos interesa es intentar definir, intentar abrir un poco, reflexionar en todo caso en torno a la búsqueda de esos escenarios personales y sociales, la búsqueda de esos escenarios personales y sociales, es decir, el valor práctico de la ciencia, de la psicología, del conocimiento psicológico, tiene dos importantes dimensiones. En la búsqueda de esos nuevos escenarios tiene como dos grandes, digamos, marcos de referencia. Uno, un marco de referencia estrictamente técnico, la capacidad, la competencia, las habilidades para dar respuesta a esas demandas. Eso nos compete a los docentes. Formar a nuestros estudiantes y a nuestros estudiantes en esas competencias, partiendo de un supuesto que para la psicología en general y particularmente para la psicología de la intervención es importante, y es que no hay posibilidad de intervención sin un método, no hay posibilidad de intervención sin una sólida fundamentación teórica, no hay intervención sin la aplicación, sin diseño, no hay intervención eficaz
sin la aplicación de determinado tipo de instrumentos, no hay intervención eficaz sin evaluación de resultados, etcétera, etcétera. Este es un capítulo que efectivamente nos compete y es responsabilidad de las docentes y los docentes y en ese sentido, bien, es cierto que la Universidad del Norte, el Departamento de Psicología de la Universidad del Norte lleva en fin, 1 año y medio, casi o más, ¿no?, intentando dar respuesta a esta primera dimensión técnica, a esta primera dimensión de formación, a partir de la modificación del currículum. Ahí el decano y Alberto de Castro y el director del departamento, Luis Zapata, y primero Olga Hoyos, están trabajando de manera muy intensa en esta línea, pero la respuesta del valor práctico del conocimiento tiene una dimensión axiológica, una importante dimensión axiológica a la que no podemos efectivamente prescindir, de la que no podemos prescindir, porque forma parte de la misma naturaleza de la psicología, forma parte de la propia naturaleza de las ciencias sociales y forma parte del ADN de la psicología. Permítame que le ponga esta transparencia que alude a una idea compartida por quienes pueden ser considerados como los grandes titanes del pensamiento social. Están ahí arriba el señor Marx con esa barba y tal, debajo del Durkheim y Weber y Comte, Simmel, etcétera, etcétera. Y esa transparencia es muy significativa porque nos habla de que la ciencia social y la psicología como ciencia social tiene un origen social, tiene un origen moral y además tiene aspiraciones morales en el sentido más clásico del término. El origen moral de la ciencia social tiene que ver fundamentalmente, o está referido fundamentalmente en la época de estos grandes pensadores, sin los cuales la ciencia social y dentro de esta ciencia social la psicología hubiera quedado muy maltrecha. Estos pensadores que han abierto un camino extraordinario para el pensamiento social y el pensamiento psicológico. Esos orígenes sociales, el origen moral de las ciencias sociales, ellos lo tenían muy claro cuál era en aquel momento. La desorganización moral, la preponderancia del punto de vista material, la desorganización social, la quiebra, la explotación económica, etc. Pero la idea fundamental de estos autores es que, siendo todos ellos pensadores, digamos, de una importante presencia en la historia del pensamiento, y en segundo lugar, habiendo creado escuelas extraordinariamente poderosas de las cuales seguimos alimentándonos en la actualidad, y teniendo una ideología política claramente distinta, ellos llegan a acuerdos absolutamente fundamentales respecto a la naturaleza de la ciencia social. Y hay uno respecto al cual ellos llegan a un acuerdo básico y que sigue siendo un acuerdo fundamental en la actualidad. Es que hay condiciones de tipo interpersonal, grupal, intergrupal, condiciones de tipo social que crean víctimas, que causan un daño psicológico y que causan un daño social. Hay modelos de relación interpersonal, modelos de relación intergrupal, hay estructuras sociales, hay normas, hay ideologías, hay estructuras ideológicas, ¿verdad? Hay valores, hay creencias que crean, que causan daño psicológico y daño social. Y evidentemente estamos hablando dentro de un contexto y dentro de una sociedad como la sociedad colombiana, que tiene una experiencia dilatada, ¿verdad?, del daño social que ha causado esa terrible historia de la violencia. El origen moral de la ciencia social tiene que ver con la imposibilidad de cerrar los ojos ante las víctimas que causa el comportamiento de las personas, que causa la ideología, que causa los valores y creencias culturales, que causa la distribución económica, que causa la estructura social, que causa los estilos de liderazgo, que causa el etnocentrismo y un largo etcétera, por no entretenernos más y tal, ¿no? Todo eso. Y después la aspiración moral es a la que efectivamente nosotros intentamos dar respuesta de manera, digamos, técnica y de manera cualificada a partir de
pongan ustedes lo que les apetezca. Si quieren decir que la aspiración moral de la psicología es la salud, pues estupendo. Si quieren decir que es el bienestar o la salud entendida como un estado de bienestar, estupendo. Si quieren decir que es la calidad de vida, estupendo. Si quieren decir que es la paz, estupendo. Si quieren decir que es la convivencia y la concordia, estupendo. Cualquiera de ellas. Pero sin duda ninguna, todas ellas tienen un rasgo, digamos, muy básico y muy característico, y es que nos permite juzgar la bondad o la perversidad de determinadas maneras de pensar, de determinadas maneras de actuar y de determinados modos de cómo está estructurada un determinado escenario social, desde la familia hasta una empresa, pasando por la universidad o pasando por cualquier grupo humano y tal, ¿no? Y eso es lo que nos permite, de verdad, juzgar la bondad o perversidad de comportamientos, de escenarios sociales, de ideas que legitiman o no legitiman la violencia de género, que legitiman la pobreza, etcétera, etcétera. Es decir, estos orígenes morales y esta, digamos, el origen moral y la tendencia moral o la aspiración moral de la psicología nos permite juzgar la bondad o perversidad de determinadas acciones, de determinadas creencias y tradiciones. Nos impide hacer oídos sordos frente a las voces de personas que piden ayuda o que necesitan ayuda. Nos impide cerrar los ojos frente a la violencia de género, al maltrato infantil, al bullying, al racismo, etcétera, etcétera. Pero también nos permite definir la bondad o perversidad de estructuras sociales, de estructuras familiares. Y también nos permite, en tercer lugar, juzgar la bondad o perversidad del entramado ideológico que justifica la violencia, que justifica el racismo, que justifica la homofobia. Por tanto, tenemos que hay como tres niveles, ¿verdad?, a partir de los cuales la aspiración moral, la naturaleza moral, el compromiso social de la psicología nos permite y nos obliga, en alguna medida, nos permite, ¿verdad?, juzgar y nos obliga a no permanecer indiferentes frente a todo ese tipo de comportamientos, de estructuras, de características de determinadas estructuras sociales, macro o microsociales, o de las ideologías, de las creencias, de los valores que la sustentan, ¿no? Esa aspiración moral yo la definiría en esos términos. Digo, como motivo de debate y de discusión, reparar el daño, prevenirlo y crear nuevas y mejores condiciones, mejores escenarios personales y escenarios sociales. Y ahí la psicología es extraordinariamente poderosa y muy potente. La psicología ha desarrollado instrumentos, teorías, metodologías, nos han dotado, ¿verdad?, de competencias para poder llevar a cabo intervenciones en cualquiera de estos tres grandes capítulos, de estos tres grandes temas. Fíjense, el compromiso social, por tanto, es imposible la indiferencia, ¿verdad? Es imposible desde el punto de vista de la psicología permanecer asépticos frente a determinadas cuestiones de esos comportamientos, acciones, estructuras sociales. Ignacio Martín Baró lo tuvo siempre muy claro. No podemos evitar sentirnos involucrados en los fenómenos que estudiamos. Más aún, estudiamos muchos fenómenos porque nos sentimos preocupados, involucrados, concernidos por las consecuencias que estos tienen. Igual que Comte, Durkheim y Weber se sintieron extraordinariamente perturbados por las consecuencias de la revolución industrial. Nosotros nos sentimos perturbados, nos sentimos preocupados e intentamos dar respuesta a determinados fenómenos que rodean, que caracterizan el mundo en el que vivimos. No podemos dejar de tomar postura frente a esos fenómenos porque resulta absurdo, incluso aberrante, dice Martín Baró, pedir imparcialidad a quienes estudian la drogadicción, el abuso infantil. No tomar postura es tomar ya una postura. No tomar postura es ya decir que el orden social es un orden natural, ya decir que el orden social no se puede cambiar,
no tomar postura es dar por buena la distribución de la riqueza, dar por buena el orden social, la estructura social tal y como existe, dar por bueno que debe existir ricos y pobres, que no importa mucho que haya grandes bolsas de pobreza. No tomar postura es tomar ya una postura, y es tomar una postura para refrendar un orden social a todas luces, cada vez más desigual y cada vez más injusto, y la desigualdad y la injusticia matan. La desigualdad y la injusticia tienen repercusiones desde el punto de vista psicológico. Basta por ver qué es lo que está ocurriendo actualmente en la pandemia. La pandemia lo que está haciendo es incrementar la desigualdad. Y efectivamente sufren la pandemia, la han sufrido y la seguirán sufriendo mucho más determinados colectivos, unos colectivos mucho más que otros. Y esos colectivos son siempre los mismos. Es decir, son los colectivos de personas pertenecientes a grupos minoritarios, son colectivos de mujeres, son colectivos de pobres, etcétera, etcétera. Los mismos que sufren las consecuencias del orden y de la estructura social. Otra cosa es qué es lo que podemos hacer respecto a ellos, es otra cosa distinta, pero desde luego ser conscientes de que efectivamente eso existe es algo absolutamente imprescindible y tal, ¿no? Podemos y debemos ser parciales y además tomar postura respecto a determinadas cuestiones. Y esa toma de postura respecto a determinadas cuestiones, respecto a determinadas maneras de actuar, respecto a determinados modelos de relación, que están alejados del etnocentrismo, que están alejados de todos esos fenómenos que rodean la exclusión social y la discriminación y los delitos de odio. Esa toma de postura no es algo que tenga que ver con una ideología política propiamente dicha. Yo no tomo postura desde el punto de vista político, sino tomo una postura amparado en, primero, el desarrollo teórico de la psicología, que me ha dado muchas herramientas y que me ha dado muchos conocimientos respecto al funcionamiento psicológico, tanto de las personas como de los grupos y de las sociedades, y desde luego en los datos de investigación, en las evidencias que nos han venido mostrando algunas cosas. Por ejemplo, yo les voy para invitarles a reflexionar en todo eso. Seligman nos dijo que en control es mejor que la indefensión, control mejor que indefensión. Y hay determinados escenarios, determinadas familias, determinados modelos de relación interpersonal y tal, que favorecen mucho más la indefensión que el control. ¿Qué nos dijo Milgram? ¿Qué nos dijo Serif? Que el contacto es mucho más importante, es mejor que el rechazo. Yo voy a hablar de mejor y de peor, ¿vale? Para tomar también postura y tal, ¿no? ¿Qué nos dice Bowlby? Que el apego es mejor que el maltrato. ¿Qué nos dice Ignacio Martín Baró? Que la actividad es mejor que el fatalismo. ¿Qué nos dice Dewin? Que la democracia es mejor que la autocracia. Que la comunidad, no, eso nos dicen otros, la comunidad es mejor que el aislamiento, la cooperación más preferible a la competición, la igualdad mejor que el etnocentrismo y un largo etcétera. Este no es un programa político, pero sí nos permite tomar postura. Sí nos invita a tomar postura. Sí nos obliga, pónganle ustedes todas las comillas que quieran, ¿no? A esto de nos obliga a tomar postura. Respecto al control, a la independencia, al contacto, al apego, a la actividad, al escenario, al estilo de liderazgo democrático más que autocrático, a la comunidad, a la cooperación, a la igualdad, a la participación, y en fin, y un larguísimo etcétera. Cada uno desde su especialidad podría hacer este mismo ejercicio. La toma de postura que podemos hacer, que debemos hacer, a partir de los datos que nos ha mostrado la investigación. Pero ahí, efectivamente, como hemos comentado antes y también anticipado Camilo, tenemos límites. Y esos límites son fundamentalmente debidos a la dimensión técnica, es decir, a la capacidad que tiene la psicología, los conocimientos, a las competencias que como psicólogos y psicólogas tenemos para poder abordar problemas de tipo macrosocial. Pero sí podemos y debemos ser conscientes de que esos problemas efectivamente juegan un papel muy importante en la
desde el punto de vista psicológico. En fin, no se nos oculta que la cultura de la pobreza efectivamente echa sus raíces en una determinada modelo de estratificación social. No se nos oculta que la violencia echa sus raíces en una cultura de la violencia. No se nos oculta que efectivamente el fatalismo echa también sus raíces en determinadas pautas y características y modelos muy anclados en la propia cultura. No se nos ocultan todo ese tipo de cosas. Pero desde luego nuestra posibilidad para ser eficaces en cambiar y en modificar, en influir sobre estos aspectos macrosociales es más bien reducido. Yo no he controlado el tiempo, pero... y como esta primera, digamos, parte del conversatorio, a mí me gustaría concluir con algunas reflexiones, o sí, no digamos consejos, que a mí no soy yo quien para dar consejos, ni me gusta dar consejos y tal, ¿no? Pero hay en esta última obra, la segunda edición de esta obra extraordinaria de Rosy Nisbet, La persona y la situación, que es lógicamente una de las grandes, digamos, aportaciones de Lewin. Recuerden ustedes la propuesta de Kurt Lewin, ¿no? Todo evento psicológico, y cuando hablamos de evento psicológico podemos hablar de la violencia, podemos hablar del fatalismo, podemos hablar de cualquier evento de tipo psicológico, de la salud, de cualquier aspecto, depende tanto del estado de la persona y al mismo tiempo también del ambiente, aunque lógicamente la importancia de cada uno de ellos es muy distinta. Entonces, a partir de esta idea, el último capítulo de este libro nos da algunas ideas, y no solamente de este libro, sino de algunas otras consideraciones que hemos venido haciendo, nos dan algunas ideas respecto a qué es lo que realmente podemos y debemos hacer cuando nos enfrentemos en nuestro ejercicio profesional y nos enfrentemos, lógicamente, a dar respuesta a algunos de los muchos y graves e intensos problemas que viven las personas en su vida cotidiana. Recuerden ustedes aquella idea de Berger y Luhmann: la realidad por excelencia, la suprema realidad es la realidad de la vida cotidiana. Ahí es donde suceden las cosas. Ahí es donde somos felices y somos desgraciados. Ahí es donde han ocurrido la práctica o la inmensa mayoría de todos nuestros grandes tribulaciones, nuestros grandes problemas. En primer lugar, hay que abrir los ojos al mundo que nos rodea. Fíjense, Ignacio Martín Baró decía algo que yo no me atrevo a decirle a mis estudiantes y que yo tampoco les aconsejo a ustedes que se lo digan. Ustedes no lean nada, decía Ignacio Martín Baró. No, eso lo podemos decir. No, o mejor dicho, antes de leer, vayan ustedes, abran los ojos, miren qué es lo que ocurre a su alrededor y tomen nota, ¿vale? Abran los ojos a la realidad, salgan del laboratorio, miren que la gente vive, miren que la gente grita, miren que hay mucha gente que necesita nuestra ayuda y que nos llama a gritos para poder, en fin, dar respuesta a algunos de los problemas y tal, ¿no? Por tanto, esa recomendación, Ignacio Martín, cuando los estudiantes me piden que les recomiende alguna bibliografía, les digo, bueno, antes de recomendar la bibliografía, yo lo que quiero es que ustedes vayan al mundo en el que viven, al barrio en el que viven, y miren qué es lo que sucede. Y tomen nota de lo que sucede, y a partir de ahí ya veremos después qué es lo que hacemos y tal. Abrir los ojos. Fíjense que esa era la crítica de Miller. En los años 60, una situación muy convulsa en Estados Unidos, la psicología no tenía respuesta no tenía una respuesta a los graves problemas raciales, no tenía una respuesta para las protestas en la guerra de Vietnam, no tenía una propuesta para el Black Power, para el movimiento de color, el movimiento negro que lidera Martín Baró, y estaba recluida en el laboratorio intentando analizar procesos de aprendizaje animal, que está muy bien analizarlos y tal, ¿no? Y Miller dice, no es este el camino, no. Este no es el único camino. Hay que abrir, hay que mirar, hay que intentar dar respuesta, hay que ser útil, hay que ser... bueno, mirar lo que ocurre en la vida cotidiana, dejarse impregnar por la realidad. Esa es una frase muy de los teólogos, ¿no? De los teólogos de la liberación, de John Somino, de John Sobrino, concretamente. No solamente mirarla, sino dejar que nos impregne. Para partir de ahí, intentar hacernos preguntas sobre por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a usted? ¿Por qué al otro? ¿Por qué yo como mujer? ¿Por qué yo como indígena? ¿Por qué yo como mujer de color? ¿Por qué yo como pobre? ¿Por qué?
¿Por qué? Preguntémonos y hagamos esas preguntas en nuestros ejercicios, de nuestros diseños de intervención y tal, ¿no? Importante en la intervención tener en cuenta cómo las personas perciben la realidad, cómo la interpretan, cómo la entienden, cómo la valoran. Porque efectivamente las personas tienen todas las personas tienen teorías, todas tenemos teorías sobre la realidad. Aunque a veces esas teorías sea el fatalismo o la voluntad de Dios, pero todas tienen teorías. Y por tanto es absolutamente imprescindible saber cuáles son las explicaciones que dan de la situación en la que se encuentran, ¿no? ¿Qué más cosas podríamos decir? Es imprescindible conocer la dinámica del sistema social de que se forma parte, y es imprescindible conocer las características culturales del escenario donde vamos a intervenir. Un gran psicólogo colombiano que se formó y vivió prácticamente casi toda su vida en Estados Unidos, que era Gerardo Marín, un gran amigo, falleció hace un par de años, de Pereira. Gerardo era de Pereira. A la hora de llevar a cabo intervenciones en Estados Unidos, con hispanos en Estados Unidos, sobre el SIDA, o para prevenir el contagio del SIDA, se dio cuenta de que efectivamente los mecanismos y los diseños, los instrumentos incluso que se utilizaban en este campo concreto para el mundo norteamericano no valían ni siquiera para los hispanos que residían en Estados Unidos. Y escribió un capítulo muy interesante sobre la necesidad de conocer la dinámica, de acomodar la intervención a la cultura y a la estructura grupal o social en la que vivimos y tal, ¿no? Bueno, fundamentar teóricamente la intervención, instrumento de evaluación y tal. ¿Qué más diría yo? De ser posible, y debe ser posible siempre, casi siempre, utilizar grupos de control. Combatir el error fundamental de atribución que tiene tanta fuerza, el error fundamental de atribución que intenta, en virtud del cual las personas creen, las personas creemos, incluidos los psicólogos y las psicólogas, que todo lo que ocurre es debido a nuestros rasgos y características psicológico-individuales, y que en esos procesos, sean estos cualesquiera, apenas tiene importancia el ambiente, ¿no? Una actitud crítica en el sentido de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, crítica con la estructura social, crítica con aquellas características del orden construido socialmente, que arrincona, que rechaza a determinados colectivos de personas y que establece unas líneas divisorias extraordinariamente fijas y muy difíciles de superar a partir de la desigualdad social. Es crítica con determinadas creencias, con determinados valores, con determinadas ideologías que suponen que hay unas personas, unas razas, unas creencias, unas religiones, unos seres humanos que son superiores a otros. Crítica con la manera de distribuir la riqueza, crítica con el orden social en último término. Y tomar partido. Tomar partido a partir, reitero, de la evidencia, primero de la solvencia que tienen determinadas teorías en la psicología en general, cualquier aspecto de la psicología, y desde luego desde la evidencia empírica cualitativa, cuantitativa. Aquí no estamos discutiendo ahora sobre el método y tal. El método tiene que ser bueno y no importa que sea cualitativo o cuantitativo. Y a partir de esas evidencias, efectivamente, nosotros desde la psicología, claro que tomamos partido, por supuesto. Y claro que decimos que hay cosas que son mejores y otras que son peores. Y por tanto, necesitamos involucrarnos en cambio, en diseñar estrategias de cambio social y tal, ¿no? Y finalmente, digo esto de manera muy especial para las personas que nos escuchan y que están todavía en su periodo de formación, uno no acaba nunca de formarse, ¿verdad? Realmente el reciclaje, el aprendizaje continuo y permanente debe ser una de las tareas, una de las vocaciones y una de las digamos, necesidades más importantes para seguir siendo útiles, para seguir siendo eficaces frente a un mundo
frente a una realidad que nos necesita más que nunca, sobre todo a partir de esta tormenta inesperada y lacerante que nos ha caído encima con motivo de la pandemia, cuya próxima oleada será una oleada de salud mental. Así que, bueno, yo simplemente quería compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones de entrada y después entrar, sí que lógicamente, en un debate, en una conversación que a ti me interesa también escuchar a personas de tanta solvencia académica y experiencia práctica y de intervención como Camilo, Olga y María Varís. Así que quedo a su disposición para lo que buenamente quieran. Disertación nos has dejado lleno de muchas inquietudes. Esa invitación que haces extensiva a los estudiantes, a nuestros estudiantes, sobre la necesidad de abrir los ojos al mundo que nos rodea. Es mirar lo que ocurre en la realidad. Eso yo se lo digo siempre. Hay que untarse de realidad. No nos podemos quedar en el laboratorio, en las cuatro paredes del salón de clase. Y eso es una invitación genuina e importante. Tenemos una copiosa participación de muchas personas, Amalio. Adriana Ávila, Marco Turbay, María de los Ángeles Viloria. Hay muchas cosas, pero antes de pasar específicamente a las preguntas de los participantes, tú mencionaste algo que nos parece muy importante y será la única pregunta que yo haga para darle paso al resto de participantes. Cuando hablas de tomar postura, o sea, ese inevitable compromiso social que siempre acompaña la intervención, pues nos acerca a un nuevo interrogante, porque el proceso de intervención tiene muchos antagonistas. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para enfrentar aquellos modelos de relación que están situados en ese marco del etnocentrismo? Aclarando el etnocentrismo como esa actitud del grupo, raza o sociedad que presupone una superioridad sobre los demás y que genera exclusión. Recuerdo que tú mencionabas la exclusión es el principal enemigo de alcanzar niveles de bienestar y de salud mental. Entonces, pero además tú dices sobre el tema de la practicidad de la intervención, porque tú en alguna parte escribiste que en términos de la actividad científica, para dar respuesta a esos problemas, nos remite a una ilusa posibilidad de la actividad científica, sobre todo en el campo de la teoría y sobre todo en el campo de la intervención. Entonces, alrededor de esos conceptos del etnocentrismo, que es un antagonista fuerte, ¿cómo podemos responder tomando postura y mirando la actividad científica como una ilusa posibilidad, como tú lo mencionas? Bueno, Camilo, esa es una de las claves quizá más importantes de la intervención y uno de las tareas y de los retos más importantes. Yo creo que nos serviría de mucho seguir la línea trazada por Ignacio Martín Baró para intentar dar respuesta a este interrogante que tú mencionas. En primer lugar, la labor de la psicología, del psicólogo, de la psicóloga, frente a esta situación concreta, comenzaría por intentar desvelar, por intentar descubrir la falacia que entraña las teorías que sostienen y que se apoyan en la superioridad del egocentrismo. En primer lugar, por tanto, la primera idea, el primer paso sería
ese proceso de desideologización, intentar descubrir, intentar destapar las mentiras, las falacias, las inconsistencias que se esconden detrás de la creencia en la superioridad de una raza sobre otra, de una creencia sobre otra, de una religión sobre otra, etcétera, etcétera. Esa tarea tiene dos partes. Una parte una parte que compete, digamos, a las personas que de una manera un poco más técnicamente preparadas podrían estar para dar respuesta a esa falacia, a esa teoría. En último término, el etnocentrismo es una teoría. Para intentar desmantelar esa teoría necesitamos una teoría alternativa o necesitamos intentar descubrir lo que de falaz está sustentando la supuesta superioridad de unas personas sobre otras o de unos grupos sobre otros, etcétera, etcétera. En segundo lugar, esa parte del etnocentrismo creo que tiene, y es algo que en la intervención debe ser, digamos, puesto de manifiesto, y es fácil hacerlo, tiene repercusiones muy negativas. Entonces, repercusiones muy negativas en las personas concretas que sufren las consecuencias de esa manera de entender el mundo y sobre todo de esa manera de entender las relaciones interpersonales. Y desde ese punto de vista, nosotros, o desde la intervención, necesitamos poner al descubierto no solamente la falacia de los argumentos, sino el daño que esos argumentos están haciendo. Y eso lo hacemos desde un punto de vista, digamos, con una fundamentación teórica, intentando a partir de esa fundamentación elaborar o diseñar investigación que ponga de manifiesto el daño que puede estar haciendo ese fondo ideológico en el que se sustentan determinados modelos de comportamiento. Y en tercer lugar, dar la palabra. Yo creo que esa es quizá una cuestión especialmente relevante desde el punto de vista de la intervención. Tener en cuenta y dar la palabra a las personas que sufren directamente las consecuencias de ese modelo de relación interpersonal y de ese modelo de relación intergrupal. A mí me parece que esas tres partes, esas tres fases son el inicio, simplemente, ¿verdad? El inicio de un proceso de intervención que intenta romper la creencia en la superioridad de unas personas sobre otras o de unas razas sobre otras o de unas identidad sexual sobre otras. Con ello, Camilo, no vamos a cambiar el etnocentrismo en el mundo, pero yo simplemente lo que quiero es cambiar los modelos de relación interpersonal dentro de una comunidad o dentro de una vereda, o cambiar los modelos de relación interpersonal en una pareja, o cambiar los modelos de relación interpersonal en una familia, o cambiar los modelos de relación interpersonal en el escenario de una escuela. Y yo creo que ahí, desde ese punto de vista, estos tres pasos: 1, descubrir lo falaz; 2, mostrar el daño; y 3, poner ese daño en boca de las personas que sufren sus consecuencias. Me parece que es el punto de partida para, a partir de ahí, diseñar un programa de intervención, siempre desde el punto de vista microsocial y siempre desde el punto de vista, que a nosotros nos compete, y desde el punto de vista en el que podemos ser eficaces. Ahora, acabar con el etnocentrismo no cabe duda de que efectivamente no vamos a acabar con él en el mundo, digamos en líneas generales, pero sí creo que podemos hacerlo en escenarios bien interpersonales o bien intergrupales o bien en escenarios, digamos, más microsociales. Eso es lo que de entrada me parece que se me ocurre
se me ocurre responder a esta importante pregunta y tal, ¿no? Y tampoco es una ocurrencia, quiero decir que, bueno, que esto tiene su razón de ser, el proceso. Es decir, Ignacio Martín Baró hablaría en estos términos de dos conceptos muy claros. Uno, el concepto de desideologización, y dos, el concepto de concientización. Es decir, la idea es intentar cambiar el modelo de relación que yo mantengo con el mundo y que yo mantengo con las otras personas. Muy bien. Ese es el objetivo. Desideologizar y concientizar. Listo, Amalio. Quiero recoger algunos comentarios de los participantes. Adriana Lucía Ávila y el profesor Luis Zapata comentan lo siguiente. Dicen que la realidad no es solo social, sino también política. Y la pregunta en ese sentido es si es válido en algún momento del proceso de intervención generar crítica política. Porque sin crítica política, ¿cómo van a entender las poblaciones el origen de su condición social y económico? ¿O cómo abordar esa dimensión en la psicología social cuando se interviene? Ahí estamos hablando del tema político, ideológico y la postura que como psicólogos debemos tomar ante esas realidades que tú llamas de malestar social. Bueno, me parece que es un tema especialmente interesante, bueno, como todos. Déjame que busque un momento a Martín Baró y para que nos puede ayudar mucho. De entrada, lo que yo podría decir, lo que yo creo que sucede normalmente, es que cuando nosotros intentamos descubrir y desvelar o denunciamos, pues, hacer dos cosas. Una, descubrir y desvelar la falacia de determinadas maneras de entender el mundo, en términos, por ejemplo, del etnocentrismo o de la identidad sexual, o, desde luego, manera de entender el mundo, de ese mundo en el que crea cada vez más, digamos, desigualdad social, injusticia, pobreza, etcétera, etcétera. No hace falta que tomemos postura política, ya nos atribuirán una determinada postura política, ya nos la atribuyen. Es decir, yo eso lo puedo hacer sin pertenecer a ningún partido político y sin criticar a ningún partido político. Cuando yo intento criticar, intento decir que la pobreza crea víctimas y causa muerte, yo no estoy tomando postura política. Yo lo digo eso desde los datos que me da la investigación. Pero ya se encargarán algunos de decirme que yo soy de izquierdas. ¿Vale? Eso ya se encargarán ellos. Lo sea o no lo sea, pero yo sí tengo la obligación de decir eso. Yo sí tengo la obligación de decir que la desigualdad, más que la pobreza, abre el camino para la violencia. Aquellas sociedades más desiguales son sociedades más violentas. Y ahí tenemos a Wilkinson, que hace 20 años que lleva investigando sobre la relación entre desigualdad y violencia, y que evidentemente la violencia crea problemas de salud mental. Yo no estoy hablando ahí políticamente, ni necesito un partido político para que me apoye. No. Ya me atribuirán ellos una ideología política que yo puedo tener o no puedo tener, ¿vale? Por tanto, yo creo que no es imprescindible la militancia política, ¿verdad?, para hacer intervención y para ser crítico respecto al orden y la estructura social. No es necesaria la militancia. Y además, Martín Baró lo decía, no podemos ser, digamos, altavoces de la... Y fijaos que lo hizo una persona de la que, en fin, cuya ideología política parecía absolutamente clara. Pero fíjese, ya lo he encontrado. En la introducción a Acción e Ideología, Ignacio Martín Baró decía dos cosas. Decía una cosa. Voy a leer después, porque ya lo he encontrado mientras estaba hablando la otra cuestión en torno a esto. Dice, no interesa conocer la realidad. Es decir, a los políticos no les interesa conocer la realidad. A determinado tipo de
de políticos o a determinadas maneras de entender el mundo, no le interesa conocer la realidad, cuando esa realidad es tan expresiva, tan clara en su sentido, que el solo hecho de nombrarla con verdad constituye un acto subversivo. ¿Es verdad? Esto es verdad. Es decir, si usted critica un modelo económico con los datos exclusivos de la psicología o de las ciencias o de la sociología, desde las teorías, y además aporta datos para decir que la desigualdad mata, que la injusticia social mata, y estoy citando una cita de la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? La injusticia social mata a niños, a niñas, a personas, a mayores, a mujeres, etcétera, etcétera. Mata. Cuando usted dice eso, pues alguien le dirá que usted es un anarquista, pero eso ya es su culpa y tal, ¿no? Por tanto, hay a determinados colectivos, no solo políticos, económicos, en fin, al Fondo Monetario Internacional y a los grandes trust económicos no les interesa conocer la realidad, pero nuestra obligación es darla a conocer y darla a conocer las consecuencias que esta realidad tiene para la salud, para la vida, para la integridad de las personas. Y desde ese punto de vista, evidentemente hay muchas de esa realidad que dependen de decisiones políticas. Claro que sí que dependen de decisiones políticas, evidentemente. Pero cuando yo la critico, no la critico como un partido de la oposición. Cuando yo tomo postura en contra, no lo hago desde una ideología política. Yo lo hago citando a Richard, a Nietzsche, a Martín Baró, a Susan Fiske, en fin, a quien sea. Ello no obstante, y para que vean que la cuestión no es tan fácil, pero bueno, ahí estamos para debatir y tal, ¿no? Ello no obstante, leo a Martín Baró, en 1989, el prólogo de Sistema, Grupo y Poder. Por tanto, el libro que Ignacio Martín Baró publica en el año 1989 dice lo siguiente. En los momentos actuales pienso que la psicología social se debe conducir a una psicología política como su fruto más propio. Sé que algunos colegas norteamericanos y europeos nos alertan sobre el peligro de mezclar ciencia con activismo y de confundir la teoría con reivindicaciones políticas. Es posible que en ocasiones caigamos en ese error, pero tanto se puede errar por carta de más como por carta de menos. Y a mí me resulta preferible fracasar en el intento comprometido por hacer historia como parte de un pueblo que en el esfuerzo pseudoaséptico por mantenerse al margen de ella. Bueno, ven como las dos caras de una misma moneda, las dos caras de una misma realidad y una misma postura. Una que dice no es necesario militar políticamente ni adoptar una ideología política. Es decir, esta transparencia que ustedes tienen aquí no la encontrarán ustedes en ningún programa de un partido político. Cuando nosotros hablamos del control, de la independencia, del contacto, del apego, de la actividad, eso no está en ningún programa político. No está en ningún programa político. Y por tanto yo no necesito hacer política o militar en un partido político para hacer. Ahora, siendo consciente de que evidentemente decisiones políticas tienen consecuencias desde ese punto de vista. Y cuando yo las critico, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de las consecuencias que esto puede tener para la vida de las personas, para la salud de las personas, para su calidad de vida, en fin, para lo que quieran ustedes, para la paz, para la convivencia, ya se encargarán de decir que yo soy de derecha, de izquierda, o de extrema izquierda o de extrema derecha. Bueno, hasta ahí puedo yo reflexionar en torno a eso, siendo consciente de que efectivamente es un elemento, digamos, peliagudo, ¿no? En el que las cosas, como siempre, pueden ser de distintas maneras y tal, ¿no? Y por tanto, aceptaría también la posibilidad del rechazo de la militancia política desde estas perspectivas, pero las personas que se dedican a la intervención social no lo hacen como activismo político. No. Muy bien. Como activismo religioso. Nosotros nos diferenciamos mucho de los sacerdotes que se dedican a hacer el bien y tal. Es decir, la intervención no es cuestión de buenas personas, ni una ideología política, ni de personas solidarias, ni es una... No, la intervención es una puesta en práctica de determinados conocimientos técnicos y teóricos. Ya está.
Muy bien. Bueno, Amalio, veo que has lanzado una explosiva carga profunda sobre, ¿Sí? sobre lo que has dicho, porque hay una serie de reacciones interesantes de parte del público sobre si ignorar la política no es un poco aséptico, sobre las decisiones políticas afectan esos asuntos de apego, maltrato, etcétera. Pero como en el atletismo no quiero monopolizar este conversatorio, de manera que le paso, como en el atletismo, el testigo a la profesora Olga Hoyos. Tienes apagado el micrófono. Sí. Bueno, nuevamente un saludo para todos. Amalio, un gusto. Ha sido un placer realmente escucharte. Creo que nos ha brindado una serie de elementos que nos permiten tener claridad, claridad, pensar mucho sobre algunos aspectos que en este momento están siendo súper importantes para nuestra sociedad. Yo al menos te quiero plantear dos cosas que no estoy muy segura si son preguntas, comentarios, pero para ver cómo lo nutrimos más. Por un lado, nos has planteado la importancia de las posturas, nos has señalado el origen social o moral de las posturas psicológicas, lo cual me ha parecido bastante interesante, porque tal vez le prestamos atención al origen social y por supuesto en ello puede ir el origen moral, pero de pronto no siempre lo evidenciamos. Me recuerda una conferencia que tuvimos recientemente donde también nos planteaban cómo los problemas clínicos eran unos problemas éticos que también debían ser vistos de esta forma, unos problemas morales también. En ese sentido, Colombia se enfrenta a recibir una población de afganistanos. El fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de ver una cantidad de memes que circulaban en las redes sociales que de una u otra manera evidencian el sentir y las creencias que tú también señalabas con respecto a este grupo poblacional. Esto nos muestra los temores, las inseguridades de las personas frente a la llegada de los inmigrantes. Ya tú has señalado que en estos procesos de intervención, porque varias preguntas además del público han tenido que ver con qué podemos hacer, ¿no? Normalmente estas decisiones políticas no consultan a la gente, pero tienen impacto en la gente. No es solamente la preocupación por el que llega, sino también la preocupación por el que recibe, lo que afecta a estos procesos intergrupales. Entonces, yo creo que ustedes tienen una experiencia un poquito mayor que la nuestra en términos de estas situaciones, poder compartirla y ver qué podemos aportarle a los psicólogos que están presentes en términos de intervención. Y lo otro que te quería plantear, que me dejó pensando mucho cada vez que has señalado la importancia de la postura, la importancia de que asumamos, que nos empapemos de realidad, es relacionada con la formación. Es decir, nosotros hacemos mucho énfasis en la formación, intentamos hacer una formación adecuada en los contenidos psicológicos, enseñarles disciplinariamente la investigación, la intervención, pero cuando tú hablas de postura realmente nos remitimos a un elemento muy individual. Y si hablamos de un compromiso moral con nuestra propia profesión y nuestro quehacer profesional, también tiene que ver con asumir ese compromiso individual. Mi pregunta era, ¿qué tanto podemos hacer las universidades para llegar un poquito más allá de esos conocimientos que ofrecemos y poder transformar también esa conciencia? A mí se me ocurría el pensamiento crítico, la formación del pensamiento crítico, pero quería ver qué más podemos hacer. Olga, muchas gracias, Olga. Bueno, no son cuestiones que a mí me superan probablemente en cuanto a la posibilidad de dar una respuesta así medianamente coherente y convincente. Bueno, antes de ello, yo cuando hablaba, en fin, antes Camilo me comentaba que había habido un pequeño terremoto en relación con la propuesta respecto a la política y tal. No, yo no ignoro la política, no se trata de ser políticamente aséptico, se trata de tener un compromiso social.
Que ese compromiso social es hermano gemelo de un compromiso político, a mí no me cabe la más mínima duda de que efectivamente lo es. Pero yo ese compromiso social no lo hago desde una ideología política. No lo hago desde una ideología política. Y que creo que cuando se hace desde una ideología política estamos poniendo al margen la psicología. Y no se puede hacer intervención marginando a la psicología. No sé si me explico. Es decir, es un compromiso social. Y ese compromiso social proviene de las convicciones teóricas, de la teoría y de la investigación y de la evidencia empírica que la psicología no proviene de una ideología política. Y que ese compromiso se hermane o vaya paralelo a una determinada ideología política, pues a mí me parece perfecto y tal, ¿no? Pero no es la ideología política la que a mí, en la que se debe fundamentar la intervención. Esa es un poco mi convicción y mi idea. Mira, claro, la postura moral es una postura individual, pero, Olga, la hipótesis fundamental de la sociología del conocimiento de Karl Mannheim dice lo siguiente. No son las personas las que piensan, no son las personas las que tienen ideología, no son las personas las que tienen creencias. No, son los grupos. Son los grupos. Es decir, nosotros asumimos la ideología, las creencias, los valores grupales. Pero ese es el concepto de ideología también de Adorno. La ideología no es una cuestión individual, es una cuestión compartida. Y la moral tampoco es una cuestión individual, es una cuestión compartida. Y la ética tampoco es una cuestión individual, sino una cuestión compartida. Y la cognición es exactamente igual. Tiene la característica de ser algo compartido por las personas. Y desde ese punto de vista, me parece que efectivamente ese compromiso moral, esa idea del origen moral y del objetivo moral es una idea compartida y comprometida por parte de determinado colectivo de personas. Y nosotros, como docentes, efectivamente tenemos una gran responsabilidad en abrir el camino para que se inserte dentro de las personas ese compromiso. Un compromiso. ¿Y cómo hacerlo? A partir de esas 2 o 3 ideas que a mí me parecen que son muy sencillas. En último término, la intervención no es muy compleja en cuanto a su fundamentación teórica, es muy compleja después en cuanto a su puesta en práctica y tal. Cuando uno abre los ojos a la realidad y a la realidad más inmediata, esa suprema realidad que es la realidad de la vida cotidiana, uno tiene que hacerse preguntas. Y uno se hace preguntas. Y cuando se hace preguntas, pues busca respuestas. O encuentra respuestas. Y cuando esas preguntas, y ahí tú, Olga, sabes mucho más que yo, que la Escuela de Ginebra, cuando esas preguntas se hacen en grupo, enriqueces mucho la respuesta. Es decir, la idea de poner en común las ideas, de poner en común las teorías, de poner en común las hipótesis, de abrir la puerta a la participación colectiva, a la participación comunitaria, es una herramienta absolutamente imprescindible para tener un pensamiento, primero, para dar respuesta a la situación en la que nos encontramos. Y esa respuesta a la situación en la que se encuentra la podemos hacer nosotros en el mundo académico, entre doctores y doctoras de psicología, pero la pueden dar y también la dan personas poco menos que iletradas en cualquier vereda de Colombia. Cuando a la gente le preguntas, ella responde. La gente tiene teorías. Aunque no haya leído un puñetero libro de psicología en su vida. Tiene teorías. Claro que sí. Y tiene valores y tiene creencias. Y cuando se intenta preguntar cuál es la razón de su existencia y cuál es la razón de su situación en la vida y en el mundo y en Colombia y en la familia y en la relación personal, la gente responde. Y cuando esa pregunta se hace en grupo, ahí nace. Hay un conflicto cognitivo, acuérdate de la Escuela de Ginebra, hay un conflicto cognitivo. Y hay emerge, ¿verdad? En términos de la teoría emergentista, ¿verdad? Emergen un corpus de creencias, de opiniones que cuando se contrastan
cuando se ponen en común, cuando se participa en el debate y en la discusión, dan resultados extraordinariamente positivos desde el punto de vista de la percepción de la realidad y de la percepción crítica de esa realidad. Por tanto, desde el punto de vista de la intervención comunitaria, probablemente uno de los primeros caminos, de las primeras cosas que hay que hacer en la intervención es crear un escenario, un clima de confianza, de reciprocidad, de participación, de tal suerte que vayan emergiendo ideas, contrastando ideas, experiencias y teorías sobre la realidad, que en el fondo suelen ser teorías muy compartidas. Y también es compartida, por tanto, la posición. No es una convicción, esa es el resultado de experiencias de intervención que se han llevado, que vosotros y vosotros habéis llevado a cabo en Colombia. Por ejemplo, las últimas que están publicadas en ese libro que coordinan Camilo y María sobre violencia de género y tal, ¿no? Por tanto, la moral no es una cuestión individual, y la ideología, las creencias, los valores tampoco. Y esa es la hipótesis central, nada más y nada menos que de la sociología del conocimiento. La ideología es algo compartido. Los estereotipos son compartidos. Olga, tú lo sabes perfectamente bien. Es que si no fueran compartidos no tendrían ese problema. Quiero decir que si fuéramos 3 los hombres machistas en el mundo no pasaba nada. Lo que pasa es que somos millones, o son millones, ¿vale? Sí, y además pensar de pronto un poco en el espacio académico que facilite. Tenemos muchos recursos para hacerlo y hay que contar con esos espacios académicos en los que todos estemos dispuestos a facilitar ese tipo de experiencias. Muchas gracias, Amalio. Voy a dar la palabra a María Marís en este momento. María, ¿estás por ahí, María? Sí, lo primero saludarte y retomar las palabras de ahorita. Es siempre un espacio enriquecedor escucharte, reconocer al maestro que nos ha aportado tanto y además del amigo, obviamente. Y mira que lo que hoy hemos analizado contigo ha sido muy cercano a la realidad social de Colombia y de otras sociedades como Afganistán también, y hay muchas reflexiones en el entorno de los participantes, ¿verdad? El colega Gustavo Larrota, frente a todos estos, porque él ha ido preguntando y tú lo has ido escuchando y él ha encontrado respuestas, pero dice, ¿qué tal que el financiador del trabajo que se realiza tenga una agenda política que responda a diferentes compromisos y diferentes ideologías? ¿Qué hago como psicólogo? Yo creo que esa realidad la enfrentan muchos psicólogos cuando se hace el trabajo en el área social, cuando se hace intervenciones en general. Entonces, esa es la pregunta que el colega Gustavo Larrota te plantea. Yo, claro, desde ese punto de vista, fíjate, nos planteamos aquí un problema que se ha planteado históricamente en la psicología y que además se ha planteado sin ir más lejos, en el DSM-5. El DSM-5 se ha planteado ya seriamente y se ha mostrado ya seriamente que efectivamente una parte importante de las personas que participaron en la construcción del DSM-5 eran personas que estaban financiadas por multinacionales farmacéuticas. ¿Cuál es la respuesta de la psicología, por ejemplo, de la Asociación Británica de Psicología, de la Asociación Belga de Psicología? Es prescindir del DSM-5 e intentar elaborar su propio vademecum, su propio, digamos, estructura diagnóstica. Es decir, nosotros cuando elaboramos un programa de intervención tenemos que tener claro y dejar claro que los supuestos desde los cuales elaboramos el programa de intervención son los supuestos desde los que la psicología nos ha dado pautas, tanto desde el punto de vista teórico
como desde el punto de vista instrumental, como desde el punto de vista metodológico, avaladas por numerosos datos de investigación. Y ahí debemos ser firmes, efectivamente, en la, ser firmes en la convicción de que el lineamiento que yo tengo, el compromiso que yo tengo, no es con la persona que me financia, sino que es con la realidad que quiero analizar. Lógicamente eso tiene sus riesgos y es el riesgo de que dejen de financiarte y no se puedan llevar a cabo una intervención, pero desde luego sería impensable que una persona que pudiera realizar una intervención única y exclusivamente siguiendo los lineamientos de una determinada ideología política y sobre todo cuando al financiador, a la persona que pone el dinero, le interesa obtener determinados resultados. Entonces, claro, pues ahí en la historia de la psicología ha habido 1000 casos de esa naturaleza. Quiero decir que es que los psicólogos norteamericanos participaron en las torturas de Abu Ghraib, es decir, como expertos y tal. Es que hay muchas investigaciones realizadas por parte de médicos de Uganda que han sido financiadas por las multinacionales del tabaco. Y claro, si ustedes creen que efectivamente esa es la labor de la psicología, pues yo la respeto, pero desde luego yo no la comparto de ninguna de las maneras, ¿no? Ni comparto la idea de que el DSM-5 haya estado, digamos, haya seguido los lineamientos de las multinacionales farmacéuticas, porque efectivamente ya todos tenemos un trastorno desde el mismo momento de nacer. Recuerden ustedes, desde el DSM-1 al DSM-5 se han incrementado en 200 o 300% los trastornos mentales. Pero diga usted, ¿pero a quién quiere engañar? ¿Pero esto qué es? Una locura, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Ni comparto la idea de utilizar la psicología para la tortura, ni comparto la idea de utilizar la psicología para vender más tabaco y tal, ¿no? Y esa es la postura, efectivamente, claro. Yo reitero un poco lo de Martín Maró, claro. Efectivamente, cuando él dice no interesa conocer la realidad, cuando esa realidad es tan expresiva, tan clara en su sentido, que el solo hecho de nombrarla con verdad constituye un acto subversivo, pues mira, eso podríamos, en fin, entenderlo como una especie de predicción de lo que le aconteció después, efectivamente, claro que sí. Después habla de Monseñor Romero, etcétera, etcétera. Claro que sí, pero esa es la postura. Esa es la posición que nosotros debemos tener. Es decir, los lineamientos a partir de los cuales yo intervengo son única y exclusivamente los lineamientos de la psicología. Sí, Amalio, realmente haces un llamado a un dilema ético que en algún momento todo psicólogo en el ejercicio profesional enfrenta y cuyos derroteros en la ética debe sustentarse, ¿cierto? Mira, se han suscitado tantos comentarios y preguntas tan interesantes que, bueno, el espacio no da para más desarrollos, pero sí deberíamos pensar en una segunda parte de este espacio compartido, porque han quedado interesantes preguntas allí como pendientes con relación a cómo se naturaliza la injusticia, realmente cómo se va haciendo una realidad compleja cuando no hemos terminado de intervenir un problema, aparecen otros que van haciendo aún más aguda la situación crítica en nuestro caso del país, pero en general de muchos países del mundo, ¿verdad? Como digo yo, la olla destapada de Afganistán es terrible con todo lo que implica. Pero bueno, dejamos entonces la posibilidad abierta, si Amalio nos permite, de hacerle una nueva invitación y en algún otro momento retomar, ¿verdad? Retomar estos procesos de la intervención de alguna manera pensado desde muchas realidades que atraviesa Colombia y otros países, ¿verdad? Y bueno, Amalio, te agradecemos enormemente este espacio. Ya nos estabas haciendo mucha falta en Uninorte, en toda la academia, para compartir contigo todos estos saberes tuyos y poder reflexionar y tener luces de procesos que debemos seguir haciendo en nuestro quehacer como psicólogo, y ese llamado a hacer de la psicología
un conocimiento que se ponga al servicio de la comunidad, orientado hacia el bienestar de las personas. No, gracias, muchas gracias, María. En último término, yo creo que en mi propio estilo de expresión suele ser muy apasionado y estoy convencido de muchas de las cosas que digo, y otras las digo lógicamente para provocar intelectualmente. Has provocado bien. Para provocar intelectualmente y para hacernos pensar y para debatir, que en último término es de lo que se trata y tal. Que yo, como digo muchas veces, no soy un cura y no tengo la verdad absoluta, no tengo ninguna verdad en realidad. Pero hay algunas convicciones que son importantes. Por ejemplo, déjame terminar con una cita de Martín Baró. Con una cita de Martín Baró que viene a cuento de la posición política, la política y tal. Ay, Dios, se me ha ido, me cago en 10. Joder, la tenía aquí. ¿Qué hago en 10? Se me ha ido. Ay, Dios, lo tenía aquí. Bueno, pero no te preocupes porque sí, la tenía, ya tendrás. Yo escribí una muy interesante tuya que es como un buen eslogan: no tomar parte es tomar parte. Claro. Sí. Ese es un buen cierre frente a la realidad y lo que nosotros como psicólogos podemos hacer. Sí. Y por otra parte, la polémica respecto a la libertad de valores de la ciencia social es algo que ya está. Total. No existe libertad de valores en la ciencia, no en la ciencia social, ni siquiera en la física del estado sólido, podríamos decir, ¿no? Mira, sí, aquí está Martín Baró. Dice, el psicólogo social debe mantener, el psicólogo en general, el psicólogo debe mantener una postura crítica frente a los procesos históricos. Y estamos hablando de una persona que sí tuvo una posición política absolutamente clara. No porque él militara en ningún partido político, sino porque era fácil atribuirle o inferir su posición política, ¿vale? Y desde luego le atribuyeron una posición política a él y a sus compañeros. Dijeron que eran los ideólogos de la guerrilla. Esa fue la acusación que se les hizo. ¿Pertenecían ellos a algún partido de los muchos que componían el FMLN? Ninguno de ellos pertenecía a ningún partido político. Ninguno. No se trata de que el psicólogo pase de ser... el psicólogo debe mantener su postura crítica, una postura crítica frente a los procesos históricos. No se trata de que el psicólogo pase de ser racionalidad de las guardias nacionales, es decir, de los políticos, a desempeñarse como racionalidad de los guardianes ideológicos, sino que se convierta en guardián de la racionalidad social. Y ahí podríamos empezar ahora otro debate sobre qué es la racionalidad social. Lo dejamos para la segunda versión. Y esa racionalidad social tiene mucho que ver con la naturaleza moral del orden social. Eso es lo que yo. Así es. Así que bueno, estamos estupendo. Pues agradecerte nuevamente, llevarle toda nuestro saludo y cariño a la familia y a los colegas de la UAN también. Esperamos hacer esa segunda parte de diálogo contigo. Saludo a todos los que asistieron. Recuerde, están abiertas en el espacio de nuestra formación en posgrado las inscripciones para nuestros posgrados en la División de Ciencias Sociales y Humanas, que es precisamente el espacio para formarte como psicólogo, como cientista social, cualquier otra carrera que sea, en estos temas y saber cómo aportarle a Colombia en particular y a la realidad social en general desde nuestro quehacer. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes y un abrazo de nuevo para ti, Mario, por compartir esos saberes tuyos que siempre nos iluminan. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Igual. En fin, esperemos que pronto nos podamos ver cara a cara, ¿verdad? En Colombia, en España, en cualquier otro sitio. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Chao. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar.